Ok, vamos a empezar con la enseñanza de hoy y quiero darles el tema. El tema de la enseñanza de hoy yo lo he titulado así: serás salvo tú y toda tu casa. Recuerde que para mí cada palabra cuenta. Entonces, para los que toman nota, ponga ahí en sus notas: serás salvo tú y toda tu casa. Amén. ¿Cuántos se gozan por eso? ¿Se alegra? Eso es una promesa. Y usted sabe que a mí me gusta empezar con preguntas. Me gusta, ¿verdad? Hacer preguntas. Por eso a algunos no les gusta sentarse adelante y dice, porque el pastor es capaz que me pregunta. A mí me gusta hacer preguntas y voy a empezar con una pregunta. Si usted, es más, y con premio, vea, le voy a dar un librito del propósito eterno de Dios, del librito que escribió el apóstol, el propósito eterno de Dios para todos los hombres. Le regalo este librito. Si usted me dice, ¿a quién le dijo Dios esto que acabamos de decir? Ponga atención, no se vaya a la primera. Si usted me dice a quién y no falla, usted me lo dice, yo le regalo este librito. ¿A quién le dio Dios esta promesa y le dijo así? Ponga atención: serás salvo tú y toda tu casa. Vamos a ver si usted lee la Biblia. ¿A quién le dijo Dios eso? ¿A cuál? ¿Al carcelero de Filipo? Ese no era. ¿A Nicodemo? ¿Quién dijo Nicodemo? Ese tampoco. ¿A Josué? ¿Quién dijo Josué? Menos todavía. No era un guardián. Anda tibiecito, pero no era el carcelero de Filipo. Porque todos recordamos que al carcelero de Filipo, es más, vamos a Hechos 16:31, que ese es el que todo el mundo se sabe. Y si alguno es, porque lo estamos grabando para la internet, allá para nuestro canal de YouTube, seguro cuando yo hago la pregunta, seguro igual dijo lo mismo. Está fácil esa, al carcelero de Filipo, allá cuando, bueno, no le voy a adelantar, leámoslo aquí en Hechos 16:31, que es el más famoso. Ese es el que, ¿por qué hago esta pregunta, mi hermano y mi hermana? ¿Por qué hago esta pregunta? Porque nosotros, y aquí viene la primera exhortación. ¿Cuántos quería que Dios le hablara? Levante la mano si usted quiere que Dios le hable hoy. Aquí viene la primera exhortación de parte de Dios. Nos han programado, estamos como programados. Ya solo nos sabemos ciertos versículos y nos quedamos con esos. Es más, hasta hay predicadores que nos dicen frases y hasta supuestamente versículos que no están en la Biblia y nosotros todos contentos. ¿Por qué? Porque no escudriñamos las escrituras. Esa es la exhortación. Empezamos con esa exhortación. No escudriñamos las escrituras, pero si las escudriñáramos nos daríamos cuenta y podríamos contestar bien esas preguntas. Dice Hechos 16:31 así. Vamos a ver si yo estoy fallando o es usted. Dice Hechos 16:31, dice así: ellos dijeron, este es Pablo, ¿verdad? Que llegó el carcelero de Filipo y le dice, varones, ¿qué tenemos que hacer para ser salvo? Y dice el 31, ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. ¿Y cómo le dije yo que tenía que decir? Serás salvo tú y toda tu casa. Aquí no dice toda tu casa, falta una palabra. Hay otro personaje que le dijeron toda tu casa. Es parecido, pero no es lo mismo. Y no es el personaje que yo le estaba preguntando. Pero eso lo vamos a dejar para el final. La respuesta a ese gran enigma queda para el final. Pero antes yo quiero leerle primero, compartirle dos parábolas. La enseñanza de hoy se la voy a dar así, por medio de dos parábolas y por medio de dos historias. Así que ponga mucha atención y usted que toma nota. Aquí viene la primera parábola. Vamos a leer en Mateo 13:31 la primera parábola. La primera parábola, y Dios nos va a hablar algo importantísimo. No puede perderse usted ningún detalle. Dice, y las palabras, para mí son importantes las palabras que dice en cada versículo. Dice Mateo 13:31. Vamos a ver qué dice. Primera parábola. Dice, otra parábola les refirió diciendo,
el reino de los cielos, aquí vienen las palabras que a mí me interesan. ¿De qué va a hablar Jesús? ¿De qué va a hablar? De una semillita, de un sembrador, de un árbol, de un pescador. No, 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 no. Jesús va a hablar del reino de los cielos. Ese es el tema de él. Eso es lo que a él importa. Como dijo en algún momento, ese es el negocio, ¿verdad? En los negocios de mi padre me es necesario, pero solo tenía un negocio, el reino de los cielos. Todo lo que Jesús diga, dijo y sigue diciendo tiene que ver con el reino de los cielos. Entonces aquí lo dice claramente, dice, otra parábola le refirió diciendo, el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza. Ya ahí nos está dando una clave tremenda. Es semejante al grano de mostaza. ¿Por qué? Dice que un hombre tomó y sembró en su campo. Versículo 32. El cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas. Diga conmigo, la más pequeña. La más pequeña. Dice, la cual es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y se hace árbol, de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. Entonces estamos hablando de una pequeña semilla de mostaza. Yo no sé si usted la conoce, la semilla de mostaza, pero si no la ha visto, que yo tampoco he tenido una, solo acá un pastor una vez nos enseñó y nos decía desde aquí hasta allá, la puede ver, y no, nadie la podía ver, porque es tan pequeña. Así la que más un poquito se le asemeja es un granito o una semillita de chan. ¿Sí conocen el chan? ¿Han tomado fresco de chan? ¿O le han dicho que está más sentado que un fresco de chan? Ese es. Ok, una semillita chiquitita, apenas un puntito. Parece un lunar, así, si usted lo pone en el dedo parece un pequeño lunar. Es la más pequeña, dice, de todas las semillas, pero luego crece hasta convertirse en la más grande de las hortalizas y se hace árbol, o sea, sigue creciendo, se hace árbol, de tal manera que entre sus ramas hacen nido las aves y muchos vienen a cobijarse a su sombra. Dice, así es el reino de los cielos. Entonces nótese que él lo presenta como que empieza algo pequeño. Diga conmigo, algo pequeño. Si está comparándolo, el reino de los cielos, con una semilla que es pequeña pero que luego crece, entonces así es el reino de los cielos. Empieza como algo pequeño pero tiene que crecer. Diga conmigo, crecer. Vamos a la segunda parábola. Viene la segunda parábola en Mateo 25:14. Vamos ahí en el mismo libro. Mateo 25:14 dice así. Usted ha escuchado, usted ha leído, conoce estas parábolas. Lo que pasa es que a veces no entendemos lo que Dios nos quiere decir. Pensamos que solo son historias y algunos tal vez dicen, Jesús era el mejor maestro. Qué tremendo ese maestro, su pedagogía, su elocuencia, ¿verdad? Para enseñar. Y entonces él usaba ilustraciones para hacerle llegar, para explicarle. No, 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 mi hermano, no, Jesús no era ningún pedagogo, Jesús no era ningún intelectual. Para empezar, él era el verbo, él era la palabra misma que estaba él enseñando y que tenía que penetrar en las personas. Pero ya hemos aprendido en estos días anteriores por qué él enseñaba por parábolas. Porque decía él que el reino de los cielos es un misterio. Hay algo escondido que se le va a mostrar, se le va a revelar solo a los niños. O sea, a los humildes, a los mansos, a los que tienen hambre y sed de justicia. Yo no sé cómo está usted en esta tarde, pero si usted es humilde, sencillo, manso, si usted tiene hambre y sed de justicia, lo más seguro que Dios le va a revelar su reino. Entonces, para eso lo primero que dice, que está diciéndonos es, empieza pequeño, pero tiene que crecer. Y aquí viene la otra parábola. Mateo 25:14 dice así: porque el reino de los cielos, vuelve otra vez a hablar de qué, del reino de los cielos, porque el reino de los cielos es como un hombre. Ok, y viene la historia. Porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. Diga conmigo, sus bienes. ¿De quién eran los bienes? ¿Del amo o de los siervos? Del amo.
Entonces el reino de los cielos es semejante a un hombre que le entregó sus bienes a sus siervos. Vamos a leer, ahora brinquemos al 19, del 14 para avanzar en el tiempo. Versículo 19, después de que le entregó sus bienes, dice: después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas. Yo digo que cada palabra es importante. Vino a arreglar cuentas, dice, y arregló cuentas con ellos. Y llegando al que le había dado 5 talentos, dice que trajo otros 5 talentos, diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Me siento obligado a decir algo en este momento. Nótese que ahí esa palabra, Señor, ese título está con una S minúscula. O sea, no se está refiriendo a Dios, porque Jesús está contando una parábola, una historia. Y entonces aquí está hablando de ese hombre, el ejemplo que él está dando. Nosotros tenemos que ser muy cuando leemos, escudriñamos las escrituras, para diferenciar entre la historia que está contando Jesús y luego las palabras que él dice ya que son suyas. Eso fue un paréntesis, fue ahí un plus, ¿verdad? Un bonus para que luego usted converse con Dios. Sigo en el versículo 22. Versículo 22, llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro. ¿Estará hablando de Dios? Exactamente. O sea, ¿cómo vamos a decir que Dios es duro? Dios es justo, eso sí, ¿verdad? Pero no podemos decir que Dios es duro. Ok, entonces dice: te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. 25, por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra, aquí tienes lo que es tuyo. Y le devolvió el talento, ¿verdad? Y dice el 26, respondiendo su señor le dijo: siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por tanto debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío, ¿verdad? Otra vez recalco que era de él, no era de ese siervo, no es de nosotros, era de él, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. 28, quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil, vea que ya le dijo malo y negligente, y aquí le agrega inútil. Y al siervo inútil echarle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Amén. Aquí termina la parábola y luego empieza Jesús ya a decir las palabras de él, lo que quiere él enseñar. Listo, pero de eso no vamos a hablar ahorita. Lo que yo quiero decirles es que estas 2 parábolas hablan de lo mismo. Por ejemplo, esta de los talentos no está hablando de ninguna capacidad, que Dios le dio a usted un talento, le dio a usted otro talento, y usted tiene el talento de cantar, y usted tiene el talento de predicar, y usted tiene el talento de danzar, y usted tiene, y ahora sí, administra y multiplica ese talento. No está hablando de esos talentos, porque aquí talentos es dinero, es una moneda del pueblo de Israel en aquellos tiempos, y era mucho dinero, por cierto. Un solo talento valía 10,000 dracmas. Quedamos igual, ¿verdad? Bueno, son las monedas de allá,
pero era mucho dinero, muchísimo, ok, pero eran monedas de aquel lugar, de aquella cultura. Entonces su señor le entregó sus bienes, dice, no está entregando dones así con una varita mágica, a ti te doy el don de la felicidad. No, 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 no está hablando de eso, está hablando de dinero, les entregó el dinero, ok. Entonces acá esta parábola me está hablando de dinero, pero en la parábola. Y Jesús está usando esta historia para hablar del reino de los cielos. Entonces, el reino de los cielos es semejante a un hombre, dice que entregó sus bienes a sus siervos y se fue por un tiempo, pero luego regresó a hacer cuentas. Lo mismo va a hacer Dios con usted y conmigo. Él nos ha entregado por lo menos un talento. ¿Sí sabía eso? ¿Sí sabía eso? Aquí si leemos toda la parábola completa, porque yo me brinqué como 4 versículos, dice que a cada quien de acuerdo a su capacidad. Le voy a decir qué es lo que Dios nos ha dado. ¿Saben qué es lo que Dios nos ha dado? Estas dos cosas. La semilla de mostaza que llega pequeña y se hace grande, tiene que crecer. Los talentos que nos han sido entregados y que el Señor también espera que sean multiplicados, me está hablando de Cristo. Las dos cosas significan lo mismo. Me está hablando de Cristo. Y usted dice, ¿cómo, pastor? ¿Por qué dice que habla de Cristo? Bueno, se lo voy a decir en el versículo que todo el mundo se sabe de memoria. El más famoso de todos, que es San Juan 3:16. San Juan 3:16 lo decimos de memoria, ni tenemos que leerlo ahí. Nosotros lo decimos así de memoria, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado, ¿qué dio? A su Hijo. ¿Qué nos dio Dios? A su Hijo. Ese es el talento, esa es la semilla, esa es la perla de gran precio, ese es el tesoro escondido, esa es la semilla que salió a sembrar el sembrador. Todo me habla de lo mismo, de Cristo. ¿Y qué es lo más valioso que tiene el Padre según usted? Su Hijo, Cristo. Y de tal manera nos amó que nos ha dado su Hijo. Ok, entonces, ay, gracias a Dios, y hacemos canciones, te adoro Señor, te alabo, y le componemos canciones y estamos felices. Qué bueno que es Dios, que nos ha dado su Hijo, su tesoro más preciado. Sí, hermano, pero ¿qué? ¿No cree que le falta algo? Bueno, lea las parábolas para que vea qué es lo que le falta. Dios nos va a llamar a cuentas y nos va a decir, ¿qué hiciste con lo que te di? Señor, bueno, aquí está lo que es tuyo. No, espérese. Porque si le devolvemos lo que Él nos dio tal y como nos lo dio, nos va a decir, siervo malo y negligente. O sea, Él va, así para irle explicando un poquito el asunto, Él va a buscar un incremento de su Hijo en mí, en mi alma y en mi corazón. Porque algunos nada más nos quedamos, yo soy salvo, aleluya, Cristo me salvó, porque yo hice una oración y Él me salvó. Pero usted va ahí al suave, dijo el Pachuco, ¿verdad? Usted va ahí al suave. No, yo no me complico mucho. Usted en su casa, yo en la mía y Dios en la de todos. Y no me complico. Y entonces, hermanos, vamos a hacer tal cosa. Pastor, ¿sabe contar? Sí, no cuente conmigo, pues estoy muy ocupado en mis cosas. Y entonces más bien nos pasa como aquel hombre, más bien todo lo contrario, el rico insensato que dice que atesoró tesoros para sí, dice, pero no era rico para con Dios. Y dice que era un necio. Esta noche vienen por tu alma. Entonces a veces nos comportamos como necios porque estamos trabajando para el mundo, haciendo crecer lo del mundo, llenándonos de lo del mundo, y lo que está creciendo más en nosotros son las cosas del mundo. El amor por lo material, el amor por esta vida. Ay, es que esta vida solo es una, hay que disfrutarla. Y es que tenemos que disfrutar la juventud. No, cuando yo sea un poquito más viejo, pastor, cuando sea ya un poquito más viejo, yo voy a la iglesia, lo invitan a usted, invita a usted tal vez a un familiar. Sí, pero no, más adelante. Así le decía yo a mi mamá cuando me invitaba, ¿cuándo va a ir a la iglesia conmigo? Yo le decía, sí mami, un día de estos. Pero ¿cuál día de estos? Yo no quería ir.
hasta que el Señor me atrapó, gracias a Él. Ahorita, más adelante seguro les cuento algo. Y entonces estamos más afanados por las cosas de este mundo y no sabemos que en cualquier momento nos llaman a cuentas y nos van a decir: ahora sí, venga para ver qué hiciste con lo que yo te di. Ay, Señor, aquí está. Y sí, pero no se incrementó nada. Ni siquiera intereses ganaste. Ok, eso es en cuanto a estas parábolas, y usted me va a entender más adelante por qué le estoy diciendo esto. Ahora te voy a contar las dos historias. Hay una historia tremenda. Estas dos historias ilustran el deseo de Dios. Ay, ¿cuál será el sentido de la vida? ¿Cuál será la voluntad de Dios? Pregunta: si usted conociera cuál es la voluntad de Dios, así, en el puro centro de la mitad del medio, y usted la conociera, usted la haría. ¿Cuánto la harían? ¿Cuántos harían? No, esta no es pregunta con trampa, esta es legal, esta es legal. Sí, en su corazón. Si usted conociera el centro de la voluntad de Dios, le gustaría hacerla, le gustaría que se cumpla eso en usted. Pues se le va a cambiar la pregunta porque ya está nervioso. ¿Le gustaría que se cumpla esa voluntad en usted? Ok, le voy a decir a través de estas dos historias cuál es el deseo o la voluntad de Dios. La primera está en Josué capítulo 2, versículo 1. Vamos a ver, vamos a Josué capítulo 2, versículo 1, y dice así. Ya nos vamos acercando a la respuesta, pero todavía aquí no está, en Josué no está. Josué capítulo 2, versículo 1, dice así. Vamos a leer, permítanme leerles bastantes versículos, pero es para que entendamos lo que Dios nos quiere decir. Y tal vez producción me va a ayudar porque yo voy a ir interrumpiendo en cada versículo conforme el Espíritu me pone en mi corazón. Josué capítulo 2, versículo 1 dice así. Ponga atención porque aquí viene la historia y esto puede tener mucho que ver con que Dios le hable a usted y le revele cuál es su voluntad, y de pronto suceda algo en su vida y cambie para siempre, como me cambió a mí una vez mi vida. Josué 2:1 dice: Josué hijo de Nun envió desde Sitín 2 espías. Yo no puedo pasar por alto las palabras importantes. ¿Cuántos espías eran? 2 espías. La Biblia habla de 2 cosas, por cierto. La Biblia habla de 2 cosas, habla de 2 hombres. Por todo lado usted verá 2 cosas, 2 hombres. Y aquí aparecen otra vez 2 hombres, aparecen 2 cosas. Aparecen 2, pero sigo, ese no es el punto. Dice acá que envió 2 espías secretamente diciéndoles: andad, reconoced la tierra y a Jericó. Oh, yo vi esto y digo yo, qué tremendo, porque dice: vaya, reconozca la tierra y a Jericó. Eso me llevó inmediatamente a aquel pasaje cuando Jesús dice que le era necesario pasar por Samaria. ¿Recuerdan eso? Dice, le era necesario pasar por Samaria. ¿Cuántos recuerdan por qué le era necesario? ¿Qué pasó? ¿Por qué le era necesario? Porque ahí había una mujer en un pozo sacando agua, y el Señor le habló, el Señor le predicó, le profetizó, y esa mujer fue transformada de tal manera que fue a contarle a toda la gente lo que había sucedido en ella. Me llevó a ese pasaje. Yo no sé a usted, pero a mí me llevó. Dice: andar, reconocer la tierra y a Jericó. Y ahorita va a ver por qué sucedió algo similar. Y ellos fueron y entraron en casa de una ramera que se llamaba Rahab y posaron allí, los 2 espías. Y fue dado aviso al rey de Jericó diciendo: he aquí que hombres de los hijos de Israel han venido dice, aquí esta noche para espiar la tierra. Entonces el rey de Jericó envió a decir a Rahab, la ramera: saca a los hombres que han venido a ti y han entrado a tu casa. Diga conmigo: tu casa. ¿Qué es lo que el Señor quiere salvar? Tu casa, o sea, mi casa. Dice entonces, dice que los saques, dice, han entrado a tu casa, porque han venido para espiar toda la tierra. Pero la mujer, versículo 4, había tomado a los 2 hombres y los había escondido, como aquel hombre que encontró un terreno y había un tesoro ahí, lo encontró y luego dice, pero lo escondió y se fue a negociar ese terreno. Así igual hizo esta mujer. Dice que los escondió y dijo: es verdad que unos hombres vinieron a mí, pero no supe de dónde eran. Y cuando se iba a cerrar la puerta, siendo ya oscuro, esos hombres se salieron y no sé a dónde han ido. Seguidlos a prisa y los alcanzaréis.
mas ella los había hecho subir al terrado y los había escondido entre los manojos de lino que tenía puestos en el terrado. Y los hombres fueron tras ellos por el camino del Jordán hasta los vados, y la puerta fue cerrada después que salieron los perseguidores. Antes que ellos se durmiesen, espere, no hemos terminado de hablar, ya ellos iban a dormir, ¿verdad? A acostarse. Qué buena esta Rahab la ramera, ¿verdad? Que nos escondió, nos dio posada, ya nos dio un caldito bien caliente. Y vamos, mira, sabanitas calientes, vamos a dormir, dicen los dos espías. Pero dice Rahab, espérese, no es tan fácil el asunto, porque yo creo algo, yo veo algo, yo siento algo y yo quiero algo. Y entonces dice acá, dice, vamos a ver, mas ella los había hecho subir al terrado y los había escondido entre los manojos de lino que tenía puestos en el terrado. Versículo 7, y los hombres fueron tras ellos. Brinquemos al 8, más bien, 8. Antes que ellos se durmiesen, ella subió al terrado y les dijo: sé que Jehová os ha dado esta tierra, porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros. Esa palabra es importante, temor. El temor, dice, ha caído sobre nosotros, y todos los moradores del país ya han desmayado por causa de vosotros. Porque hemos oído que Jehová hizo secar las aguas del mar Rojo delante de vosotros cuando saliste de Egipto, y lo que habéis hecho a los dos reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, a Sehón y a Og, a los cuales habéis destruido. Oyendo esto, ha desmayado nuestro corazón, dice esta mujer. Aquí en Jericó estamos con un miedo, estamos atemorizados, estamos que no sabemos para dónde coger. Dice, ha desmayado nuestro corazón, ni ha quedado más aliento en hombre alguno por causa de vosotros, porque Jehová vuestro Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Eso dijo esta mujer. Hemos entendido que Dios es Dios. Dios es Dios arriba en el cielo y Dios abajo en la tierra. O sea, no hay nada imposible para Él. Hemos visto algo, yo entendí algo, yo quiero eso. Yo he visto eso, estoy segura de lo que quiero. Y entonces dice: os ruego pues ahora que me juréis por Jehová, que como he hecho misericordia con vosotros, así lo haréis vosotros. Ok, aquí viene lo bueno, ponga atención. Dice: os ruego pues ahora que me juréis por Jehová, que como he hecho misericordia con vosotros, así la haréis vosotros con la casa de mi padre, de la cual me daréis una señal segura, y que salvaréis la vida de mi padre y de mi madre, y a mis hermanos y hermanas, y a todo lo que es suyo, y que libraréis nuestras vidas de la muerte. Estaba pensando en ella, esta mujer, que dijo: aquí me salvé, aquí me encuentro un israelita guapo con dinero y me salvé. No, ella no estaba pensando en hombres. Y los hombres, voy a también decirle a los hombres, no estaba pensando en mujeres. Voy a ir a la iglesia a ver si me encuentro una muchacha así, una hermanita, una siervita, y viene a conseguir novia, ¿no? O una mujer, bueno, no sé si habrán de ese tipo, mujeres que van a buscar novio a las iglesias, no sé. Ella no andaba pensando en un novio, en un hombre. Ella estaba pensando en su alma, y en la de su padre, y en la de su madre, y la de sus hermanos, y la de sus hermanas, y de todos los que estaban en la casa. Ella estaba pensando en que su familia se salvara. Esta era una mujer extraordinaria, que así Dios quiere muchas mujeres como esta, y hombres por supuesto. Dice versículo 14, ellos le respondieron: nuestra vida responderá por la vuestra, si no denunciares este asunto nuestro. Y cuando Jehová nos haya dado la tierra, porque estaban apenas reconociéndola, luego venían a tomarla, dice: cuando nos haya dado la tierra, nosotros haremos contigo misericordia y verdad. Entonces ella los hizo descender con una cuerda por la ventana, porque su casa estaba en el muro de la ciudad y ella vivía en el muro. Y les dijo: marchaos al monte, para que los que fueron tras vosotros no os encuentren, y estad escondidos allí
3 días hasta que los que os siguen hayan vuelto, y después os iréis por vuestro camino. Y ellos le dijeron: nosotros quedaremos libres de este juramento con que nos has juramentado. Versículo 18, este es bueno, versículo 18. He aquí, cuando nosotros entremos, le dijeron los 2 espías a esta mujer, he aquí, cuando nosotros entremos en la tierra, tú atarás este cordón por el que se bajaron ellos del muro. En ese mismo cordón dice: bueno, espérese, después de que nosotros nos bajemos y nos vayamos, ese mismo cordón va a ser como señal. Dice: tú atarás este cordón de grana. Diga conmigo, de grana. Ese grana significa rojo, entonces cambiemos. Este cordón rojo, nada más, eso es lo que significa. Tú atarás este cordón rojo a la ventana por la cual nos descolgaste, y reunirás en tu casa a tu padre y a tu madre, a tus hermanos y toda la familia de tu padre. ¿Por qué ese cordón? ¿Por qué tenía que ser rojo? ¿Qué cree usted? ¿De qué habla ese cordón? ¿Perdón? De Cristo. Ese cordón significaba la salvación de esa mujer, la salvación de su casa, la salvación de su familia, la salvación de sus padres, de sus hermanos, de toda su casa. ¿Qué cree usted que hizo esa mujer con ese cordón? No lo quitó nunca más de la ventana, porque ya no sabía cuándo iban a volver. Ella estaba a la expectativa, se asomaba por la ventana, no los veo venir, y ella hacía sus cosas y otra vez por la ventana. Pero ese cordón yo creo que no lo quitó hasta el día que llegó Josué con su ejército a tomar ese pueblo. Eso me habla de una persona que está a la expectativa de la salvación, no solo suya, de su familia, que está orando sin cesar, que está diciéndole: Señor, ¿hasta cuándo nos salvarás? Señor, ¿hasta cuándo tendrás misericordia de mi esposa, de mi esposo, de mis hijos, de mis hermanas, de mis hermanos, de la familia de mis padres? Señor, sálvalos. Todos los días asomándose a la ventana, y seguro alguien llegaba a tocar ese cordón y dice: vea, primero tóqueme a mí, toque mi vida, pero no me toque ese cordón, porque ese cordón es mi salvación, o sea, es Cristo. Por eso Pablo decía: orad sin cesar, constantemente en oración, pensando en Él, meditando en Él, clamando a Él. Pero en este caso ella lo hacía por su familia. Pero vayamos ahora, brinquemos al capítulo no le puse, creo, ahí a los de producción así, 6:22. Vamos al 6:22, vamos a brincar. Ahora sí, llegó el día. En Josué capítulo 6, versículo 22 dice así. Versículo 22. Mas Josué, bueno, voy a leerles un poquito de lo que está pasando. Llegó el día, ustedes saben cómo fue la toma de Jericó. Dieron 13 vueltas y a la última vuelta tocaron las trompetas. Lo habían hecho en silencio. Tocaron las trompetas y los muros cayeron para poseer esa tierra, y todos fueron destruidos, y entraron los ejércitos de Israel, y entró Josué con ellos para tomar la tierra que era de ellos. Pero espérese. Josué dijo: espérese un momento. Ahora sí viene el 22, dice: pero Josué dijo a los 2 hombres, diga conmigo 2. A usted le toca luego estudiar eso, y si quiere saber más, venga los jueves a la escuela de figuras de Cristo. Pero Josué dijo a los 2 hombres que habían reconocido la tierra, aquellos 2 espías: entrad en casa de la mujer ramera. O sea, ¿se le olvidó a Josué? No, Señor. ¿Será que se le olvida a Dios las oraciones que hacemos? ¿Será que se le olvida a Dios que estamos orando por nuestra familia? ¿Será que Dios tiene memoria corta? No, la memoria de Dios es larga, de muchos gigasteras. A Dios no se le olvida nada, porque llegó Josué y le dijo: espérense, muchachos, acuérdense. Y dice, le dijo: entrad a casa de la mujer ramera y haced salir de allí a la mujer y a todo lo que fuere suyo, como lo jurasteis. Versículo 23. Y los espías entraron y sacaron a Rahab, a su padre, a su madre, a sus hermanos y todo lo que era suyo. Y también sacaron a toda su parentela. Todos fueron bendecidos por una mujer que creyó, por una mujer que clamó, por una mujer que intercedió, por una mujer que se interesó en la salvación de ellos. Probablemente ellos estaban distraídos en sus negocios,
El papá, la mamá, los hermanos andaban en lo suyo, pero ella no. Ella estaba atenta. Yo he oído que hay un Dios poderoso en Israel y que viene para acá, pero ese Dios no solo destruye, ese Dios también salva. Ese Dios destruye lo malo, pero Él también es un Dios misericordioso y Él puede salvarnos a nosotros. Por eso ella intercedió. Y entonces sigue diciendo acá que salvó a toda su parentela. Versículo 24. Y consumieron con fuego la ciudad, todo lo que en ella había. Solamente pusieron en el tesoro de la casa de Jehová la plata y el oro y los utensilios de bronce y de hierro. Pero Josué, otra vez, 25, pero Josué salvó la vida a Rahab la ramera y a la casa de su padre y a todo lo que ella tenía, y habitó ella entre los israelitas hasta hoy, por cuanto escondió a los mensajeros que Josué había enviado a reconocer a Jericó. ¿Cuántos se gozan por eso? Gracias a Rahab se salvó sus padres, su madre, sus hermanos, sus hermanas. ¿Cuánto le gustaría tener un hermano así de intercesor y de violento, que se arriesga incluso a perder su vida delante de los soldados ahí, pero porque estaba pensando en ellos? ¿Le gusta tener hermanos así, que estén pensando en usted, que estén orando por usted? Sí, ¿a cuánto le gustan esos hermanos, esa familia? Bueno, a ellos también les gustan, entonces nosotros podríamos ser así. Ellos también quisieran un hermano que ora por ellos, que se interesa por ellos, que intercede a Dios por ellos. Y no sabemos, depende de precisamente esa violencia que tenga cada uno. Puede ser que seas salvo tú y toda tu casa. ¿Qué le parece? Ahora vamos a la otra historia. Vamos a Hechos capítulo 11, versículo 1. Hechos capítulo 11, versículo 1. ¿Cuántos están conmigo todavía? ¿Hay alguien que ya se fue, se durmió? Y dígale que está a su lado, no se duerma. Dígale, no se duerma porque viene lo mejor. Viene lo mejor. Hechos capítulo 11, en el versículo 1, dice así. Vamos a ver. Voy a leer primero hasta el 4 y luego brinco al 11. Al versículo 11. Hechos 11:1 dice así: oyeron los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. Y cuando Pedro subió a Jerusalén, disputaban con él los que eran de la circuncisión, o sea, los de la ley, diciendo: ¿por qué has entrado en casa de hombres incircuncisos y has comido con ellos? Le dijeron a Pedro. Entonces comenzó Pedro a contarles por orden lo sucedido, diciendo, y usted lo va a leer en su casa, porque yo voy a brincar al versículo 11, que es lo que nos interesa acá, lo que sucedió y lo que puede suceder en su casa. ¿Cuántos quieren que suceda algo en su casa, con su familia? Sí, de verdad, pero así poderoso, como dijo esa mujer: yo sé que Jehová es Dios en el cielo y en la tierra y no hay nada imposible para él. Así Dios puede hacer algo con mi casa. Y usted se para firme como Rahab y dice: ¿qué tengo que hacer? Y entonces le dice: guinda este cordón rojo sobre tu cuello y sobre tu corazón. No lo dejes nunca. Y clama por tu familia todos los días hasta que venga la salvación de Jehová. ¿Qué le parece? Versículo 11, salud. Dice versículo 11. Brincamos al 11. Hechos 11:11 dice: Pedro les venía contando y entonces dice: y he aquí, luego llegaron 3 hombres. Entonces Pedro está contando la historia y dice: vieras que yo estaba orando un día y tuve una visión. Después de esa visión, de repente llegaron 3 hombres. Y entonces dice: y aquí llegaron 3 hombres a la casa donde yo estaba, enviados a mí de Cesarea. Y el Espíritu me dijo, diga conmigo el Espíritu. Ya estas son palabras del Espíritu. Ya esto no es un consejo, una promesa de alguien que piensa que Dios actúa así, sino dice Pedro que el Espíritu le habló y le dijo que fuese con ellos sin dudar, con estos 3 hombres. Fueron también conmigo estos 6 hermanos, o sea, Pedro se fue con 6.
Dice, y entramos en casa de un varón, quien nos contó cómo había visto en su casa un ángel que se puso en pie y le dijo, envía hombres a Jope. Y envió a aquellos tres, ¿verdad? Envía hombres a Jope y haz venir a Simón, o sea, Pedro, el que tiene por sobrenombre Pedro. Y aquí viene algo bueno. Ponga atención, el 14 dice, el ángel le dijo a este hombre, que todavía no he dicho el nombre. El ángel le dijo a este hombre, vaya y mande a traer a Pedro. Y dice el 14, vea, él te hablará palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu casa. ¿Ya vio? ¿A quién le dijo esto, esta promesa del Espíritu Santo? A Cornelio. Pero voy a leerlo otra vez. Voy a leerlo otra vez, porque este es el versículo bueno. Si usted tiene que irse con un versículo dándole vueltas, que no lo deje dormir, que no lo deje en paz, que lo inquiete, que revuelva su corazón y su alma, que usted crea y sienta y piense que Dios quiere algo con usted y con toda su casa, es este versículo. Porque el ángel le dijo a Cornelio, vaya y mande a traer a un hombre que le dicen Pedro. Ok, vaya. Dice, ¿sabes por qué? Dice, porque él te hablará palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu casa. Y termino para decirte algo importante después de esto. Dice, él te hablará palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu casa. Y cuando comencé a hablar, porque él lo mandó a traer, y cuando comencé a hablar, dice Pedro, cayó el Espíritu Santo sobre ellos también, como sobre nosotros al principio. Entonces me acordé de lo dicho por el Señor cuando dijo, Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Dice que Pedro empezó a hablar y cayó el Espíritu Santo no solo sobre Cornelio, sino sobre su esposa, sus hijos, sus hermanos, sus sirvientes, sobre todos los que estaban en la casa. Porque eso fue lo que le prometió el ángel de parte de Dios. Mande a traer a Pedro y él te hablará palabras. Diga conmigo palabras. Y él te hablará palabras. Dice, por las cuales serás salvo tú y toda tu casa. Mi hermano, déjenme decirle, vamos a ver cómo se lo digo. Nosotros somos los que estamos acá, los subimos acá. Somos como Pedro, que nosotros Dios nos va a dar palabras para hablarles a cada uno de ustedes. Y puede ser que por esas palabras seas salvo tú y toda tu casa. Por eso yo creo, y aquí viene lo bueno, por eso yo creo, mi hermano, primero, que tú no deberías de faltar nunca acá a congregarte. Porque puede ser que Dios un día nos dé palabras por las cuales puedan ser salvos tú y toda tu casa. Y no solo usted, traer a su familia como en esta tarde. Porque usted que sabe si ese día Dios pone a nosotros palabras por las cuales seas salvo tú y toda tu casa. Como Rahab, como Cornelio. Y más aún todavía. Apóstol, aquí nos vamos a embarcar. Voy a decir algo. Se la juega gallo tapado lo que voy a decir. Se arriesga. Aquí vamos a comprometernos. Vea el compromiso. Ustedes, porque son el pueblo que está ahorita, porque es la congregación que Dios ha puesto a nuestro cuidado, empezando por nuestro apóstol. Ustedes deberían de estar diciendo, pastor, ya sea el apóstol a mí, pastor, ¿cuándo va a mi casa a predicar? Pastor, ¿cuándo puede ir a mi casa para que hable de Cristo? Para que tal vez Dios le da palabras y puede ser que ese día sea salvo yo y toda mi casa. Así es, apóstol. Deberíamos de estar haciendo fila. Y por eso le dije, aquí nos vamos a embarcar. Pero no importa, eso fuimos llamados. No importa, para eso Dios nos llamó. No importa, para eso vivimos. No importa, eso es lo que queremos.
predicar a Cristo y que se salve usted y toda su casa. Y deberían de estar entonces: pastor, ¿cuándo va a mi casa? Y entonces avíseme y ponemos una fecha, y usted dice: llega a mi casa, porque ahí voy a invitar yo a todos. Y puede ser que ese día no hayamos ni empezado a hablar cuando caiga el Espíritu Santo y llene a todos los que están en esa casa. Pero no, la iglesia ha cambiado. La iglesia ya está conformada con de vez en cuando algunos venir un domingo, y luego el pastor me llamó y: ay, pastor, sí, no, está bien, y llegó otra vez porque el pastor se acordó de él y lo llamó, y de vez en cuando viene, pero está ocupado en sus cosas. Mi hermano, esa no es Rahab. Ese no es Cornelio, porque ahora sí le voy a decir: ¿cuántos quieren que pase en su casa lo que pasó en la casa de Cornelio? ¿Habrá alguien acá quiere que pase lo que pasó con Cornelio y su casa? Entonces, ¿cómo era Cornelio? Porque todo empezó con él. Todo empezó con Cornelio. Vamos a Hechos capítulo 10. Ahora sí, devolvámonos una página. Y entonces vemos el inicio de la historia. Vean lo que dice Hechos 10 del 1 al 5. Así comenzó todo. Había en Cesarea un hombre. Puede ser que la historia hoy se escriba diferente. Y había en el llano un hombre. Había en Higuito un hombre. Había en la Capri una mujer. Había en San Miguel, o había en Los Guidos, una hermanita. Puede ser que esa historia se escriba diferente. Dice acá: había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limonas al pueblo y oraba a Dios siempre. Este vio claramente en una visión, como a la hora novena del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía: Cornelio. Él, mirándole fijamente y atemorizado, dijo: ¿qué es, Señor? Y le dijo: tus oraciones y tus limonas han subido para memoria delante de Dios. Diga conmigo: han subido. Porque ahorita vamos a ver dónde aparece otra vez esa palabra. Han subido, dice, para memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Y pasó lo que ya leímos, ¿verdad? Les conté la historia como de atrás para adelante. Pero así empezó todo, con un hombre llamado Cornelio, piadoso, temeroso de Dios. Todo inició con él, igual que con Rahab. Esa es la semilla. Ese es el talento. Porque Dios nos ha dado a su Hijo, pero ahora nosotros tenemos que provocar la multiplicación. Cornelio no se quedó tranquilo porque él era bueno y piadoso y era temeroso de Dios. Él dijo: no, algo tiene que pasar en mi casa. Probablemente esa era la oración de él. Rahab no se quedó contenta nada más con diciendo: ¿me puedo ir con ustedes, señores espías? No, ella estaba pensando en su casa y se quedó ahí con esa semilla plantada en su corazón de la promesa de Dios de salvarla. Y Cornelio se quedó también con esa semilla plantada en su corazón de que el ángel le dijo: llámalo porque él te va a decir palabras y va a haber salvación en tu casa. Pero ellos no se quedaron alabando a Dios: uy, wow, Dios me habló. No, ellos siguieron y ellos sabían que tenía que ser multiplicada esa semilla, multiplicado ese talento, porque ya sabemos qué es la semilla y qué es el talento. Es su Hijo, que precisamente es la salvación, que vino a mi vida. Pero no me voy a quedar contento con ser yo solo salvo. Algunos ya estamos contentos con ser los únicos cristianos de la casa. Y entonces dice: pastor, vieras que lucha en mi casa porque yo soy cristiano. De mi hermano, ¿qué espera entonces para empezar a clamar a Dios para que todos sean cristianos, todos sean hijos de Dios? Pero espérese, número 2, ¿cómo era Cornelio? ¿Cómo era Cornelio? Veámoslo en el versículo 2. Si queremos que pase lo que pasó en la casa de Cornelio, sería importante que aprendiéramos de Cornelio. Dice el versículo 2, leámoslo otra vez, Hechos 10:2, dice que Cornelio era piadoso y temeroso de Dios. Hagamos una pausa ahí, porque voy a dividirla en dos partes.
Dice que él era, voy a hablarles de lo que él era y luego de lo que él hacía. Dice que el Cornelio era piadoso y temeroso de Dios. ¿Cómo es una persona piadosa y temerosa de Dios? Una persona que ama al Señor, que lo respeta, porque dice que era temeroso de él. Y dice, si seguimos leyendo, dice que era con toda su casa. Y entonces él, no, cámbiame esa música. No, cámbiame ese canal. No, aquí, ¿qué son esas palabras? No, aquí no se fuma. Aquí no se dicen malas palabras. Aquí no se pone esa música tan mechuda. Y estaba Cornelio, ¿verdad? Porque él era temeroso con su familia y toda su casa. Era temeroso de Dios con toda su casa. Y probablemente dice que él oraba, ahorita lo vamos a ver. Entonces él amaba las cosas de Dios. Seguro él veía a los apóstoles pasar, a los predicadores, a los evangelistas, ve cómo echaban fuera demonios. Y ellos decían, pero si yo pudiera conocer a ese Dios, los veo tan contentos. Cornelio dice que era un centurión, ¿verdad? Era un centurión. Entonces probablemente él veía cómo mataban a los cristianos y ellos morían adorando a Dios, cantando alabanzas, contentos, y le decía, confiese que el César es tu Señor. No, Jesucristo es mi Señor, Jesucristo es mi Señor. Y los tiraban a los leones y dice, pero ¿qué es lo que los sostiene a esta gente? ¿Por qué? ¿En qué es lo que creen tan seguros? Yo quiero conocer a ese Dios, seguro decía Cornelio. Y él en su silencio, por ser un soldado romano, seguro decía, yo quisiera conocer a ese Dios. ¿Cómo puedo hacer para conocer a ese Dios? Y entonces llegó el ángel. Pero vamos a la segunda parte, porque entonces dijimos que Cornelio era piadoso y temeroso de Dios. Piadoso nosotros lo podríamos traducir aquí un poquito al tico como espiritual. Él le gustaban las cosas de Dios, buscaba las cosas de Dios, quería las cosas de Dios nada más. Y era temeroso de Dios, o sea, no estaba vacilando el hombre. Él de verdad tenía temor de Dios. Pero también dice que era, número 2, generoso, porque daba limosnas y oraba a Dios siempre. Entonces, el hombre era un sembrador. Él decía, bueno, yo no puedo estar ahí, yo no puedo servir, yo no puedo predicar a ese Cristo, pero de ahí yo voy a enviar una ofrenda. Yo voy a enviar el diezmo, yo voy a sembrar. Yo no sé cómo era lo que hacía, pero él dice que daba limosnas, dice que él sembraba, dice que él era generoso y oraba a Dios siempre. ¿Qué cree usted que le oraba Cornelio a Dios? ¿Cree usted que le pedía por un carruaje nuevo? ¿Cree usted que le pedía por unos caballos españoles de raza pura? Hoy vi un caballo negro azabache, era que tremendo amor. Amor, viera qué caballo vi hoy. Se lo vi, lo llevaba Ben-Hur. Viera qué caballo. Me enamoré de ese caballo, lo quiero. Y entonces oraba, Dios, dame un caballo como el de Ben-Hur. Porque así oran algunos, dice, Dios, necesito un avión para predicar el evangelio. En el nombre de Jesús, amén. ¿Usted cree que Cornelio oraba eso? No, porque por algo obtuvo respuesta. ¿Y cuál fue la respuesta? La salvación de toda tu casa. Porque llega y le dice Dios, Cornelio, tus oraciones han subido a la presencia de Dios. Y entonces prepárate, porque Dios te va a responder. Llame a Pedro, porque Dios le va a hablar a través de Pedro. Y sabes que vas a recibir la salvación de toda tu casa. ¿Qué cree que le estaba pidiendo Cornelio? Oraba, él veía su familia perdida, su familia cómo se destruía, tal vez alguno en las drogas, tal vez otro en el guaro, tal vez no sé, muchos pleitos, tal vez infidelidades, porque estamos hablando de toda su casa. Y aquí se repite un cuadro poderoso de la salvación de Dios. Y con esto terminamos. Vamos a Éxodo capítulo 2, versículo 23. Éxodo 2, 23, para que usted vea por qué Dios le respondió a Cornelio y qué era lo que estaba pidiendo Cornelio. Dice Éxodo capítulo 2, versículo 23 y 24, dice así: aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto
y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre y clamaron. ¿Y qué pasó? Y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre. Y oyó Dios el gemido de ellos y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Y ustedes saben el resto de la historia. ¿Qué hizo Dios? Les mandó al libertador, que en este caso fue Moisés. Pero si nos vamos al cuadro de Cornelio, entonces dice que él oraba a Dios siempre. Y entonces Dios envió un ángel y le dijo: Cornelio, tus oraciones han subido para memoria delante de Dios, y él te va a enviar un mensajero que te va a dar palabras que te va a salvar a ti y a toda tu casa. Y hubo salvación, igual que fue libertado el pueblo de Israel, igual que fue salvo el pueblo de Israel, igual que Dios le respondió a Israel por el gemido, por la servidumbre, por la esclavitud, porque ellos ya no aguantaban más y dijeron: Dios, libértanos. Igual oraba a Cornelio: Señor, ya no aguanto más esta situación en mi familia, haz algo, Señor, salva a mi familia, salva a mi esposa, salva a mis hijos, salva a mis hermanos, salva a mis padres. Yo no sé cómo oraba Cornelio, que Dios le respondió y le dijo: Cornelio, ya subió tu oración delante de Dios, y viene la respuesta, y vino la salvación de Dios a Cornelio y a toda tu casa, porque fue lo mismo que Dios le dijo a Abraham: ahora sí. O sea, no era suficiente. Dios no crea que estaba contento con que solo Cornelio le oraba y solo él era piadoso y solo él pensaba en Dios. No, Dios dice: esto tiene que multiplicarse. Y por eso le dijo, a muchos años anteriores le dijo a Abraham: ahora sí. Ahora sí, después de que le ofreció a Isaac, después de que él le obedeció, después de que él reconoció a Dios como su Señor, le dijo: ahora sí, te bendeciré y te multiplicaré. ¿Qué le dijo Dios? Ahora sí, te bendeciré y te multiplicaré, porque Dios lo que quiere es eso, el incremento de su Hijo. Pero no solo en mí, no solo que Él crezca, no solo que Él me llene y yo me sienta bien y lo adore, y no solo que yo sea lleno del Espíritu y me goce y le cante y le alabe, sino que Él quiere que toda la casa sea llena de la gloria de Dios. Eso puede pasar con usted y con toda su casa, pero si usted clama igual que clamó Cornelio, igual que clamó el pueblo de Israel, porque ya está cansado de esa vida de esclavitud y de servidumbre. Póngase de pie, por favor. Póngase de pie.